Muy buenos días, el día 15 de diciembre de 2024. Terminamos el sermón de la semana pasada hablando de la fe y el compromiso que conlleva no solo creyendo con nuestras cabezas, sino como comprometiéndonos en cada parte de nuestra vida en Cristo. Y comencé con unas preguntas. La primera es, ¿crees? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en su poder? Segundo, ¿tienes una actitud cambiada hacia el pecado? Todos somos pecadores, pero hemos sido perdonados. Y esta semana continuaremos preguntando, ¿tienes el deseo de obedecer a Dios? Pero antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia, como normalmente. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la tercera pregunta es, como dije, ¿tienes el deseo de obedecer a Dios? En 1 Juan capítulo 2, versículo 3 nos dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Una señal cierta del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedecemos a Cristo porque tenemos miedo de no obedecerle. Obedecemos a Cristo porque queremos. Amamos a Cristo y queremos obedecer su voluntad. Queremos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Número 4. ¿Tratas de vivir separado de los males del mundo? En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Si amamos al mundo más de lo que amamos a Cristo, no estamos en el reino de Dios. El apóstol Pablo llamó al diablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2, llamó al diablo príncipe de la potestad del aire. El diablo tiene un poder tremendo. En el momento en que recibamos a Cristo, el diablo nos perseguirá y Él nos tentará. Él nos traerá cosas que nunca soñamos que estaríamos tentados a hacer. La tentación no es de Dios, la tentación viene del diablo. El diablo tentó a Jesús en un momento en que Jesús no había comido durante 40 días y 40 noches en el desierto. Tentó a Jesús 3 veces y fueron verdaderas tentaciones. Combatió Jesús a los demonios que trataban de tentarlo. Pues Jesús no discutió. Él no usó su poder sobrenatural. Citó las Escrituras.
Cada vez que el diablo venía con sus tentaciones, Jesús citaba un pasaje de la Biblia, un versículo de las Escrituras. Y puedes leer esta historia en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Por eso es importante que memoricemos las Escrituras. Entonces, cuando el diablo venga a nosotros con sus tentaciones, tendremos una espada, porque la Escritura es llamada en Efesios capítulo 6, versículo 17, la espada del Espíritu. Esa es el arma que debemos usar para luchar contra el diablo cuando viene a tentarnos. La quinta pregunta es, ¿amas a otros cristianos? ¿Amas a otras personas? ¿Amas a los pobres y los ayudamos? ¿Amamos a las personas que tienen un color de piel diferente? ¿Realmente los amamos? ¿O es solo un acto que hacemos? ¿Es un amor real por las personas, sin importar cuáles sean sus antecedentes? La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano vive en la muerte. Sexto, en 1 Juan capítulo 5, versículo 18 nos dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, pero el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y ese maligno no puede tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Podría decir, pero dice, no peca. Sabemos que todos pecamos. Esa frase en realidad significa no practica el pecado. Podemos cometer errores, podemos ceder por un momento, podemos caer una vez o incluso 2 veces, pero no practicaremos el pecado. En otras palabras, no lo haremos una otra vez. Lo confesaremos y la abandonaremos. Diremos, Señor, ayúdame. Estoy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Séptimo, ¿tienes el testimonio del Espíritu Santo? Si conocemos a Cristo, estaremos seguros porque tendremos el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no estás absolutamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y si no estás seguro de que estás totalmente comprometido con Él, puedes hacer de este momento en el que se produzca una gran transformación en tu vida. Y Dios te dará un poder que no tienes ahora. Necesitamos rendirnos totalmente a Cristo. Una mente y un cuerpo sumidos hacen que un cristiano sea útil. En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 11 a 13, nos dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan
los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Un corazón rendido hace a un cristiano devoto. En Proverbios capítulo 12, versículo 20, leemos acerca de la enfermedad espiritual, que es el engaño que hay en el corazón. En Proverbios capítulo 18, versículo 12, dice, el corazón del hombre es altivo. Y en Proverbios capítulo 22, versículo 15, se nos dice, la necedad está atada en el corazón. El verdadero problema de nuestro corazón es espiritual. Es por eso que necesitas venir a la cruz para encontrar el perdón, para recibir una nueva vida. Dios dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Él nos dará un corazón nuevo y nos cambiará por completo. Un corazón rendido hace a un cristiano enérgico y decidido. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Que venga el que tenga sed. Y el que quiera, tome el don gratuito del agua, de la vida. No dice el que merece, dice que él escucha, el que escucha, y el que tiene sed, y el que desea. La puerta del reino de Dios está abierta a cada persona. Puedes vivir una vida victoriosa, una vida gloriosa. Puedes conocer el propósito y el significado. Leí acerca de una reunión en el siglo XIX cuando el evangelista Dwight Moody estaba hablando a los trabajadores de una fábrica. Señor Moody cerró diciendo, te ofrezco a Jesucristo, Cristo que murió en la cruz y resucitó por ti. Te ofrezco a Cristo. Quiero que te pongas de pie y digas, lo haré o no lo haré. Di, lo recibiré o no lo recibiré. Un hombre se puso de pie y dijo, yo lo haré. Otro hombre dijo, no lo haré. Y otro dijo, lo haré. Y sin embargo otro dijo, no lo haré. El público estaba dividido. Alrededor de la mitad de ellos dijeron, seguiré a Jesús. Pero la otra mitad dijeron, no lo haré. ¿A qué grupo perteneces?
¿qué le dirás a Cristo? Te pido que digas, lo haré. Recibiré a Jesucristo en mi corazón. Estoy dispuesto, con la ayuda de Dios, a rendir mi vida a Cristo como mi Salvador, mi Señor y mi Maestro. Dirás, lo haré. O dirás, no lo haré. Pues cuando un presidente pronuncia el discurso sobre el estado de los Estados Unidos, ambos partidos políticos lo elogiarán o criticarán, como era de esperarse. A veces un presidente acuña una frase. Por ejemplo, el presidente Roosevelt tenía el New Deal. El presidente Truman tenía el trato justo. El presidente Kennedy tenía la nueva frontera. El presidente Johnson tenía la gran sociedad. El presidente Obama tenía ley de cuidado de salud bajo precio. Y el presidente Biden tenía la Bidenomics. El discurso de un presidente suele ser optimista sobre el futuro. Pero de vez en cuando un presidente reconocerá que las soluciones no son tan rápidas ni tan fáciles como pensaba antes de llegar a la Casa Blanca. No importa cuán optimista sea el discurso que cualquier presidente haya pronunciado, toda la raza humana se dirige hacia la muerte y la destrucción. Cada generación muere y otra generación construye, ya sea sobre los escombros o sobre los buenos cimientos de la generación pasada. A medida que las personas envejecen, el tiempo se vuelve más valioso. Hay y siempre ha habido un límite de tiempo para todo y para todos en la tierra. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, si asigna al hombre una vez que muere y después de eso el juicio. Hoy en día los pueblos del mundo se encuentran en un momento de tremenda frustración y confusión. En todas partes la gente está empezando a mostrar los efectos de la tensión, la preocupación y el miedo. Muchos se preguntan ahora, ¿cuánto más pueden soportar o cuánto tiempo más pueden seguir antes del punto de raptura? Algunas personas se han vuelto cínicas y escépticas. Otros se han desequilibrado mentalmente. Algunos están tratando de escapar de las realidades de nuestro mundo a través de alcohol o drogas. Jesús tenía mucho que decir sobre el fin de los tiempos. Puede leer todo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, comenzando en versículo 3. Las Escrituras dicen, y estando él sentado sobre el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y cuál será el señal de tu venida del fin del mundo y del fin del mundo. Y Jesús dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Le advirtió Jesús a ellos. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda,
pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Ciertamente estamos viendo surgir falsos mesías en muchas partes del mundo. Nuestros periódicos, canales de noticias, artículos de internet están llenos de historias de guerras y rumores de guerras en todas partes de Medio Oriente, y de África, en América Latina y en Asia. Cualquiera que lea los periódicos, vea programas de noticias de televisión o tenga sus noticias de fuentes legítimas de internet, sabe que la sociedad está en serios problemas. Todo el mundo espera un mañana mejor. Nos aferramos a cualquier hilo de esperanza. Nos aferramos a la paja con la esperanza de que nuestros peores temores no se hagan realidad. Sin embargo, Jesús predijo que los que estamos viendo es solo un anticipo de ese día futuro que se llama en las Escrituras la gran tribulación. Un escritor muy conocido escribió que durante los próximos 10 años seremos testigos del rápido declive del gobierno mundial, un colapso en la economía mundial, un malestar masivo entre nosotros y todas las razas del mundo, una lucha perdida por el comercio internacional, desempleo que eventualmente afectará a cientos de millones de personas, depresión, hambre y enfermedad en todo el mundo, terminando en la destrucción total de la civilización tal como lo conocemos. Este puede ser un punto de vista extremo, pero muchos pensadores están comenzando a decir cosas similares y ven señales omniosas en el horizonte. En el año 1860, un químico de Francia dijo: dentro de 100 años de ciencia física y crónica, el hombre sabrá lo que es el átomo. Creo que cuando la ciencia llega a esta etapa, Dios bajará a la tierra con su anillo de llaves y le dirá a la humanidad: caballeros, es la hora de cerrar. Los acontecimientos diarios de nuestro mundo y las profecías de la Biblia comienzan a coincidir. Se nos ha dicho en las Escrituras que estudiemos las señales y que aprendamos las señales de los tiempos. Si tan solo el mundo hubiera estudiado las señales del Antiguo Testamento, habría sabido que Jesús vendría la primera vez. Pero la ignorancia y la ceguera con respecto a las enseñanzas de las Escrituras llevaron a la gente a no reconocer que cientos de años antes de que Jesús naciera, el Antiguo Testamento revelaba estas cosas. Las Escrituras dicen que Él nacerá de la tribu de Judá, en Génesis capítulo 49, y que nacerá en Belén, en Miqueas capítulo 5, de una virgen, en Isaías capítulo 7, será llamado de Egipto, en Osea capítulo 11, será un profeta en Deuteronomio capítulo 18, su propio pueblo
lo rechazará. Isaías capítulo 53. Será traicionado y vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías capítulo 11. Será condenado a muerte por la crucifixión. Salmo 22. También en Salmo 22 dice, los soldados echarán suertes por su ropa. Él resucitará de entre los muertos en Salmo 16. Él descenderá al cielo en Salmo 68. Así era. Así eran las cosas. Así pasaron. Casi todos los detalles que le sucedieron al Señor Jesucristo fueron predichos cientos de años antes por profetas inspirados por el Espíritu de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que habría señales a las que podrían estar atentos cuando Él regresara. En Mateo capítulo 24, versículo 36, nos dice que Él les advirtió en 2 ocasiones que se cuidaran de poner fechas a su regreso, cuando dijo, del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. También dijo, no los toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su poder. Especular acerca de una fecha seria totalmente insensato, antibíblico, y estaría en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Pero nos dijeron que estuviéramos atentos a las señales. Aunque advirtió sobre la especulación, sobre el tiempo exacto de su regreso, Jesús aseguró a los discípulos que había señales a lo largo de las Escrituras, como lo harán en sus propias palabras. Lo que dejaría claro a aquellos que tienen ojos para ver que el tiempo está cerca. Él dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza porque tu rendición se acerca. Esa es la esperanza que está en el corazón de cada creyente que necesita rendición. Se está acercando. Ciertamente estamos 2000 años más cerca de la venida de nuevo del Señor Jesucristo de lo que estábamos cuando Él hizo esa predicción. El Nuevo Testamento usa la palabra señal de varias maneras. En algunos casos es una maravilla en la forma de un milagro para establecer la afirmación divina de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. En una ocasión, Jesús se refirió a las señales de los tiempos para reprender a los fariseos por sus demandas de que Él presentara pruebas de que Él era el Mesías. Sin embargo, hay señales que sirven como evidencias en la revelación bíblica. Jesús dijo que habría una generación futura con ciertas características para indicar que el fin está relativamente cerca. En otras palabras, a una generación X, en algún momento de la historia de la raza humana, en la que todos los signos ocurrirán al mismo tiempo.
aquellos cuyos corazones han sido transformados por Jesucristo, cuyas mentes han sido iluminadas por el Espíritu Santo, podrán leer las señales de ese día y advertir a la gente tal como lo hizo Noé en su día. Ahora hay muchos eruditos evangelísticos de la Biblia en todo el mundo que sienten que estas señales están convergiendo por primera vez desde que Cristo ascendió al cielo. Jesús dijo que dos cosas caracterizarán el estado mental del mundo antes de que Él regrese. Primero, Él dijo en Lucas capítulo 21 que sobre la tierra habrá angustia de naciones con perplejidad. Estar angustiado es estar oprimido o bajo presión. Perplejidad significa desconcierto. En otras palabras, él dijo que la generación antes de su regreso estaría bajo una severa presión desde todo punto de vista y no habría una salida aparente. Esto suena muy parecido a algo escrito por muchos de nuestros escritores modernos como Sartre, Camus, Huxley o Hemingway, o incluso algunos de los escritores más modernos que escriben con pesimismo. Jesús dijo que el mundo llegaría a un estado de callejón sin salida internacional, cuando las naciones irían por un callejón sin salida tras otro solo para descubrir que que cada uno es un callejón sin salida. Él habló en Lucas capítulo 21, versículo 26, que el corazón de las personas desfallece por temor y por cuidar de las cosas que han de venir sobre la tierra. He leído muchos relatos de los que hay muchos médicos, psicólogos y psiquiatras que dicen que nunca han visto a personas tan deprimidas y confundidas como hoy. Hubo un médico que dijo, los problemas y las presiones que la gente me trae son tan grandes que estoy pensando en jubilarme antes de volverme loco. Jesús indicó que habría un tiempo como este. Nuestros líderes internacionales lo sienten. Jesús dijo que habrá frustraciones en todo el mundo, guerras estancadas, gran abundancia junto con millones de personas que morirán de hambre a medida que la gente completa el futuro. No solo tendrán miedo, sino que estarán aterrorizados. En segundo lugar, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 10, y entonces muchos se escandalizarán y traicionarán unos a otros. Nunca ha habido un momento en el que la gente estuviera tan nerviosa, tan fácilmente herida y ofendida. Miles de hogares se desmoronarán cada mes bajo las presiones devastadoras de la vida moderna. En algunas partes del mundo, a medida que se acumulan las presiones, las familias están siendo traicionadas por sus propios familiares. Un psicólogo
que fue citado en una revista de noticias hace unos años, dijo, estamos en peligro de colapso psiquiólogo. En el tiempo de Noé estaba escrito en Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, perdón, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Génesis capítulo 6, versículo 13 nos dice esto. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda la carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí que destruiré entonces con la tierra. Y miles de años después Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo del Hombre. La Biblia también dice que comerán, beberán, se casarán con mujeres y serán dados en casamiento. Perdón. A pesar de las advertencias de Dios, perdón, a través de Noé, la gente de ese día estaba tan ocupada consigo misma y con sus propios pecados que no se dieron cuenta del peligro hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Perdón. Nunca ha habido un momento en el que hombres y mujeres intentaran tan desesperadamente divertirse como lo hacen hoy. Las drogas están más disponibles, el alcohol fluye, los clubes de nocturnos están llenos, los salones de baile están llenos casi todos los fines de semana, los aeropuertos están abarrotados con mucha gente en movimiento. Parece que todo el mundo está en la búsqueda de la felicidad, la paz y la alegría, pero no lo están encontrando. Un psiquiatra escribió, el gran enemigo del mundo moderno, el enemigo público número 1 es el aburrimiento. También dijo, a pesar de todas las apariencias, la humanidad está aburrida. Perdón, tal vez esta sea la causa subyacente de todos nuestros problemas. Ya no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Incluso estamos cansados de nuestras vacaciones. No son solo los programas de televisión los que son tan malos, sino que nos hemos enfermado de demasiado. Nos estamos excediendo. Hace mucho tiempo encontramos en el libro de Job, capítulo 20, versículo 5, él dijo, el triunfo de los impíos es corto y el gozo de los impíos es solo por un momento. Proverbios capítulo 14, versículo 13 dice, aún en la risa se entristece el corazón. El mundo está en una borrachera inmoral como no se había que no se conocida, no ha conocido ni siquiera en los días de Roma. Tenemos a nuestro alcance todos los placeres que la humanidad es capaz de disfrutar. Y hombres y mujeres han usado de todos los dones de Dios que Dios les ha dado, incluido el sexo, hasta que
ya no encuentran gozo y satisfacción en ellos. Leemos reseñas de libros en las que los famosos lo cuentan todo. Incluso las reseñas cuentan la impactante historia de hombres y mujeres que realizan actos inmorales de depravación. Esta es la raza humana haciendo lo que quiere hacer. Esta es la naturaleza humana sin Dios, expresándose a sí mismo. Jesús indicó que sería una señal de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Hoy en día los oídos del mundo se han vuelto demasiado torpes para escuchar esa verdad. Los ojos de la mayoría de las personas son espiritualmente ciegos. No quieren ver, no quieren escuchar. Parecen apresurarse a juzgar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, las Escrituras dice, cuando dijeren paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina como dolores de parto de una mujer encinta y no escaparán. Sin embargo, Dios anhela que la raza humana se salve. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que el Señor no quiere que ninguno perezca. Eso nos incluye a ti y a mí. Dios nos ama. Él no quiere que perezcamos. Él no quiere que tengamos que enfrentar el juicio. Dios está obrando ahora mismo para hacer que los hombres y mujeres detengan su caída en el pecado. Él ha enviado su Espíritu Santo para convencer a sus predicadores y a sus profetas para advertir. Su palabra está impresa en casi todos los idiomas ahora. Los hombres y las mujeres no tienen excusa. Y tú y yo conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un hombre en un automóvil se detuvo un peatón y le preguntó de una cierta calle. Cuando el hombre le indicó el camino, el conductor preguntó dudoso, ¿ese es el mejor camino? Y el peatón le respondió, es la única manera. Solo hay un camino de salvación. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La última invitación de la Biblia está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, como leí antes, lo voy a leer otra vez. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y venga el que tenga sed, y el que quiera que tome del agua de la vida libremente. Permíteme cerrar el mensaje de hoy con estos pensamientos. Esta es todavía una edad de gracia. La oferta de Dios de perdón y de una nueva vida sigue en pie. Sin embargo, algún día la puerta va a estar cerrada. Algún día será demasiado tarde. Es por eso que la Biblia continuamente nos advierte y nos desafía en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Ahora es el tiempo aceptado.
estamos proclamando el Evangelio, pidiéndole a la gente que llegue al conocimiento del Señor Jesucristo, porque todavía es un día de gracia y la puerta de salvación sigue abierta. Cuando llegó el diluvio, Noé estaba a salvo y seguro en el arca. Él confió en Dios y lo tomó en su palabra. Tú y yo también podemos estar seguros y protegidos en el mundo en el que vivimos creyendo y aceptando lo que el mundo llama insensato. El hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero para aquellos de nosotros que somos salvos, es el poder de Dios para salvación. Ahora, esto puede tener muy poco sentido para este mundo moribundo. Pero para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, es un tremendo poder y una gran paz gloriosa. ¿Conoces esta paz que solo Jesús puede dar? Ustedes y yo podemos saberlo hoy al arrepentimos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor, Maestro y Salvador. Y podemos hacerlo ahora, estemos donde estemos, en cualquier parte del mundo. Y con esto vamos a terminar nuestro servicio con rezando esta oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor y Maestro. Esto ahorita es su oportunidad. Y por los de nosotros que quieren renovar nuestra vida a Jesús, también repitan después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. 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 Les invito y pido que nos comuniquen de dónde están mirando el video, de qué parte del mundo o el país donde están ahorita. Por favor, mándanos un mensaje a nuestro Facebook, a Find Your Faith Ministries. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que pasen una buena y santa semana.